Bueno, gente, hace ya bastante tiempo que quería hacer este vídeo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Bitcoin, ¿vale? Voy a hacer una introducción totalmente completa, desde lo más básico, qué es Bitcoin, a qué es lo que ha estado pasando estos últimos años, qué función sigue, qué forma sigue, qué podemos esperar ahora y por qué creo y por qué recomiendo a mis clientes, incluso a mis amigos y familiares, invertir actualmente en Bitcoin, ¿vale? Hoy, al momento de este vídeo, es 10 de enero de 2024 y estamos en un punto muy crítico para Bitcoin, ¿vale? Pero dejadme que explique eso más adelante y voy a empezar ahora explicando qué es Bitcoin, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Bitcoin? Aquí vemos el gráfico de Bitcoin, el precio actual de Bitcoin. Pero para entender qué es Bitcoin tenemos que entender qué es la criptografía, ¿vale? Vamos atrás, un poco atrás en el tiempo, en cuando se crearon los ordenadores y nació la criptografía. La criptografía no es más que un proceso que se dedica, podríamos decir, a codificar los datos que nosotros enviamos a través de los ordenadores y de las redes y los codifica de tal manera que si alguien los lee, un piratilla los lee, tu contraseña, por ejemplo, cuando la envías en un servidor, no puedas saber cuál es tu contraseña. Entonces, ¿qué hace la criptografía? Tú envías tu contraseña, por ejemplo, un mensaje, cualquier cosa a través de internet, y cambia ese código, esa contraseña, ese mensaje por otro, ¿vale? Que imagínate, pues tú mandas 1, 2, 3, 4, pues dice, pues vamos a criptografiar este mensaje, vamos a multiplicar todo por 2, por ejemplo. Entonces, en vez de mandar 1, 2, 3, 4, mandas 2, 4, 6, 8. ¿Vale? Luego lo recibe un servidor y ese servidor que sabe que tú has multiplicado todo por 2 dice, vale, yo sé que el código es multiplicarlo todo por 2, por tanto lo divido por 2 y sé que el mensaje original es 1, 2, 3, 4. Pero bueno, sin enrollarnos mucho en el tema, la criptografía nos lleva a las criptomonedas, ¿vale? Y esto es algo que surge ya hace ya unos años, a pesar de que no era muy famoso y se ha hecho famoso en los últimos años. Todo esto empezó en 2011 o 2012, ¿vale? El tema de las criptomonedas. Y es que alguien, algún experto en informática, decidió que si estábamos transformando toda nuestra realidad, toda nuestra vida, todo estaba fluctuando hacia el internet, todo de alguna forma se estaba digitalizando. Tenemos Instagram, que sería la digitalización de los álbumes de fotos. Tenemos Facebook, que es la digitalización de la vida social. Tenemos WhatsApp, que es la digitalización de lo que antes eran los SMS. Tenemos un montón de cosas hoy en día, ¿vale? Que no son más que la digitalización de cosas que había antes. Es decir, hicimos una transición desde las cosas reales, la vida real, hasta un punto en el que estamos hoy en día, donde casi todo está en internet, casi todo es digital, casi todo tiene una representación que no es física, ¿vale? Que está en internet, está en la nube. Entonces alguien decidió que si todo estaba en la nube, ¿por qué el dinero no? Así que decidieron llevar adelante este proyecto llamado Bitcoin, en el que lo que prueban o lo que intentan es hacer lo que es la moneda digital absoluta, ¿no? La moneda del futuro, sustituir todas las monedas por una moneda internacional que se conoce como Bitcoin. Entonces, ¿qué es Bitcoin y cómo funciona? A todo esto, cabe añadir que mucha gente cree que Bitcoin es una moneda, ¿vale? Pero Bitcoin no es una moneda. Bitcoin es una reserva de valor. Bitcoin sería el equivalente digital del oro, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, para diferenciar primero lo que es una moneda de lo que puede ser una reserva de valor, como el oro,
o el Bitcoin, dejadme un momento pues que os dé una pequeña explicación de cómo funcionan las monedas, que posiblemente pues muchos de vosotros ya lo sabréis, pero para quien no lo sepa, pues vamos a hacer aquí un pequeño esquema en Paint, si me permitís. Y lo que vamos a ver es cómo se emiten las monedas, es decir, las monedas, tanto el euro como el dólar, como pueden ser otras monedas de otros países que pueden que no sean tan relevantes, pero todos los países en el mundo tienen una moneda y esa moneda tiene un banco central, bien sea de un país concreto o de una unión de países como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico, ¿vale? Si esto es el tiempo, es decir, el tiempo avanza hacia la derecha, y esto es la cantidad de euros, soy un poco malo dibujando, ya, me perdonaréis, pero bueno, esto es la cantidad de euros o de dólares, ¿vale? Vamos a poner aquí dólares o euros. Bueno, dibujo fatal, ¿vale? Pero estos son dólares, euros. La cantidad de dólares y euros que hay en la economía cada año aumenta un 5%. ¿Y por qué aumenta un 5%? Pues porque lo decide el Banco Central, básicamente. Y porque algunas teorías económicas dicen que eso es lo óptimo para la economía, ¿vale? Que eso, pues, bueno, es una discusión que habría que tener otro día. Pero en definitiva, el hecho de que aumente a un 5% cada año significa que las monedas siguen una función exponencial, ¿vale? Esa función exponencial es de la forma 1,05, es decir, lo que teníamos el año pasado más un 5%, elevado a x, es decir, si pasa un año, pues 1,05, si pasa 2 años, 1,05 por 1,05 y así. Y esto lo que pasa, las funciones exponenciales, ¿vale? Tienen una forma que es de este tipo. ¿Y qué significa esto? Pues que el dinero que hay en la economía, año tras año, es más grande y no crece de una forma, digamos, recta o lineal, sino que cada vez crece más y más y más y más rápido. Por lo tanto, el valor del dinero cada vez es menos y menos y menos, ¿vale? Porque si hay más y más y más dinero, pues obviamente el valor que tiene este disminuye. Entonces vamos a poner un ejemplo tonto, por ejemplo, vamos a representar que una economía tiene dos hamburguesas, ¿vale? Vamos a suponer que una economía está hecha, que lo único que hay en una economía son dos hamburguesas y 10 euros, ¿vale? Entonces, en esa economía que hay dos hamburguesas y 10 euros, podríamos decir, un poco burdamente, porque realmente no es del todo así, pero bueno, que cada hamburguesa costaría 5 euros, ¿no? ¿No? Hay dos hamburguesas y 10 euros, pues cada hamburguesa cuesta 5 euros, de lo que es lo mismo, pues 10 euros dividido entre dos, ¿no? Es decir, el número de dinero que hay dividido entre las hamburguesas que hay nos da el precio por hamburguesa. ¿Qué pasa? Que si ahora hay 10 euros, pero dentro de unos años, como tenemos esta función, esta inflación, ¿vale? Esto es lo que se conoce como inflación y lo veréis mucho, sobre todo este año está habiendo una inflación brutal porque ya no estamos, o este año, los últimos 2 años, sobre todo desde que hubo la crisis del coronavirus, el número de dinero que se ha creado en un año no ha sido el 5% o el 3% o el 4% del año anterior. De hecho, en 2020 o 2021, la cantidad de dinero que se emitió en la economía fue del 40% en un año o 2 años, ¿vale? Es decir, si había 10 euros en la economía, por cada 10 euros que había, bueno, no sé dibujar, al cabo de un año había 15, ¿vale?
Es decir, pasamos de 10 a casi 15, ¿vale? Casi la mitad más, un 40%, 14, ¿vale? Pero para hacer las cosas un poco más fáciles. Entonces, si tenemos esto que está aumentando exponencialmente año tras año, ¿qué pasa? Que el valor de nuestras cosas baja. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, sigue habiendo 2 hamburguesas en la economía, entonces la hamburguesa ya nos cuesta 7 euros, nos cuesta 7,5 €, ¿no? Que sería 15 dividido entre 2. Entonces pasamos de que una hamburguesa nos cuesta 5 euros a que nos cuesta 7,5 €. Y nosotros, que estábamos como unos tontos ahorrando en el banco porque, no sé, queríamos comprarnos un piso, un coche, lo que sea, resulta que teníamos ese dinero ahorrado en el banco y a lo mejor te daba para comprarte una hamburguesa, pero ahora ya no te puedes comprar una hamburguesa, solo puedes comprarte 2/3 partes de una hamburguesa, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo de las personas bajo un sistema monetario inflacionario, sobre todo si la inflación crece a ritmo exponencial o a ritmo de un 5% constante por año o incluso años que más, el nivel adquisitivo baja de forma brutal, ¿vale? Por eso yo siempre aconsejo a mis clientes que no tengan dinero en el banco, que si tú quieres ahorrar no tengas dinero en el banco, lo que tienes que hacer es invertir ese dinero, además de para protegerte de la inflación, para poder incluso hacer un poco más. Es decir, si la inflación es del 5% y yo estoy generando un 7% anual con mis inversiones, pues estoy más o menos un 2% por arriba. Estoy ganando un 2% neto en valor de hamburguesas, ¿vale? Siguiendo el ejemplo anterior. Entonces, dicho esto, tenemos que las monedas crecen de forma exponencial, ¿vale? Las que hay en la economía. Y el valor de las cosas, o el valor de nuestro dinero, si lo tenemos en el banco, baja muy rápido. Esto es lo que se conoce como un proceso inflacionario, ¿vale? Bueno, inflacionario, ¿vale? Y sin embargo, el Bitcoin, la emisión de monedas que se generan a través del Bitcoin no es inflacionaria, sino que es deflacionaria. ¿Qué significa esto? El Bitcoin, como os he contado al principio, es un protocolo. Es un algoritmo, ¿vale? Es un programa, digamos, de ordenador que está programado, a pesar de que es descentralizado, ¿vale? Y no es propiedad de nadie. Está descentralizado y en su propio código tiene establecido que la forma en la que se van a emitir nuevas monedas o nuevos bitcoins no va a ser a razón de 1,05 por año, como era el caso de las monedas, sino que en el caso de Bitcoin vamos a tener la mitad de lo que teníamos el año anterior, la mitad de los bitcoins que estaban saliendo el año anterior, o mejor dicho, cada 4 años, porque esto sucede cada 4 años que pasamos de un número determinado a la mitad de ese número, ¿vale? Para poneros un ejemplo, ahora mismo, en enero de 2024, se están generando 900 bitcoins al día, ¿vale? Hace 4 años, en el halving anterior, se están generando el doble, ¿vale? Es decir, 1800. Dentro de no muchos meses va a venir lo que se conoce, repito, como halving, que es que ese protocolo deja de otorgar bitcoins a un ritmo, pasas a otorgar la mitad del ritmo que llevabas hasta ese punto. Entonces, dentro de unos pocos meses, para ser concretos, el 17 de mayo de 2024, vamos a pasar a generar 450 bitcoins al día. Y hace todavía más años, en vez de hace 4 años, hace 8 años,
estos 1800 eran 3600, ¿vale? Y dentro de 4 años más no serán 450, sino que serán 225, ¿vale? Entonces, mientras que aquí se generaban en euros 100 un año, al año siguiente 105, ¿vale? Es por poner un ejemplo, obviamente son muchos más que 100. Pero por cada 100 que se generaban al siguiente año se generan 105, por cada 105 que se generaban, pues yo qué sé, pues al año siguiente ya eran 110 más el 5% de 5, ¿vale? Que sería... esperad un momento que está aquí. Entonces, eso sería 110,25, ¿no? Me parece, bueno, no estoy seguro ahora mismo. Sí, 0,25. Entonces, fijaros que año tras año, aquí hemos generado 5, pero aquí no generamos 5, generamos 5,25. Es decir, mientras que las monedas cada vez se generan más y más y más, los bitcoins cada vez se generan menos y menos y menos. Eso no significa que no crezca la cantidad de bitcoins que hay, sí que crece, pero en vez de crecer cada vez más y más y más y más, como hacen las criptomonedas, las monedas normales, las criptomonedas, o específicamente Bitcoin, porque no todas siguen este protocolo deflacionario, crece de la siguiente forma, es decir, crece pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que llega un punto, si vais dividiendo esto por 2, por 2, por 2, habrá un momento dentro de 50 años que esto apenas crezca nada, ¿vale? Entonces llegamos a un momento que estamos en una línea recta y de hecho esta línea recta estaría cerca de los 21 millones, ¿vale? ¿Por qué 21 millones? Porque eso pone en el código. Está hecho de tal forma que a lo largo de la historia, hasta el infinito de los tiempos, no se puedan crear más de 21 millones, ¿vale? Es decir, imaginaos, cuando esto se va dividiendo por 2, por 2, por 2, llega un momento que realmente estás generando muy pocos, ¿vale? Estás generando 1, medio, 0,25, lo que sea, que comparado con ahora no sería nada. Pero ahora tampoco es nada comparado con hace unos años. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto sigue otro patrón, ¿vale? Sigue un patrón muy similar al que sigue el oro, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el oro a través de la historia, el oro se genera, ¿vale? Bueno, se descubrió, pues no sé, hace miles de años, se cavaron algunas minas manualmente, no sé qué, se fue generando oro, se fue generando oro, se fue generando oro, luego a lo mejor hubo algún momento donde gracias a la tecnología, pues sí que se pudo generar un poco más del que se generaba antes, pero cuando se van agotando las minas, pues se va generando cada vez menos, ¿vale? Y acabamos siguiendo este mismo patrón de, bueno, pues que de cada vez hay menos. De todas formas, el oro que se genera es mucho más, es decir, la relación de oro respecto a Bitcoin, se genera mucho más oro que no Bitcoins, ¿vale? Porque si miráis, y esto lo he estado mirando yo hace pocos días, la producción que se genera de oro no es decreciente, ¿vale? Es más o menos estable, entonces sería más como una recta, ¿vale? Sería lo que sería un punto medio
entre la función exponencial esta y esta función decreciente. Entonces, sería un punto medio, ¿vale? A pesar de esto, ¿y por qué digo esto? Porque Bitcoin se parece mucho al oro, en el sentido de que es una reserva de valor, cada vez hay menos, y quien acumula Bitcoin es como quien acumula oro, ¿vale? O sea, tú tienes un anillo de oro en tu casa y ese anillo de oro, además de que pueda ser un poco bonito el oro, principalmente tiene valor porque hay poco oro. Entonces el oro es una cosa que si tú la quieres comprar, tienes que comprar de la poca que hay y por tanto tienes que pagar mucho. Entonces, si miramos en internet, por ejemplo, el precio del oro, de hecho lo tengo aquí abierto, podemos ver como a lo largo de los años, como hay más, pero cada vez el oro nuevo es menos que el año anterior, y porque juntamente se juntan las dos cosas, ¿no? Se junta que la producción de oro baja y... perdón, se junta que la producción de oro baja y que la producción de dinero sube. Entonces, siguiendo el ejemplo de las hamburguesas o del oro, si hay menos hamburguesas y más dinero, o menos oro y más dinero, porque las hamburguesas puedes hacer muchas, pero oro no puedes hacer mucho. Entonces, si hay más oro más dinero y menos oro, nos encontramos ante esta clase de situaciones, que si nos ponemos, por ejemplo, esto es más o menos cuando nací yo, ¿vale? Un poco antes del 2000, tenía un precio, que vemos aquí, de 8, ¿vale? Y ahora tiene un precio de 65, ¿vale? Es decir, casi 10 veces se ha multiplicado el precio del oro en unos pocos años. Y eso que el oro es una cosa que no es que salga ahora, o sea, el oro lleva años y años y años siendo un valor muy cotizado, es decir, los romanos, por ejemplo, pues ya se peleaban por el oro, o en la época medieval y había guerras y se robaban el oro los unos a los otros. Por tanto, imaginaros, si esto ha crecido así en 20 años, imaginaros cuánto valía el oro hace 100 o 200 o 300 o 500 años, o sea, comparado con ahora, nada, ¿vale? Y esto es una consecuencia directa, además de la escasez del oro, es sobre todo porque vivimos en un sistema económico inflacionario, donde la cantidad de dinero que se emite a la economía y a la población es exponencial y por tanto solo crece y crece, y nos lleva a esta clase de situaciones donde los precios se encarecen un montón año tras año. De hecho, en Estados Unidos, la época de los vaqueros y eso, no sé en qué año era, pero por $100 tú te podías comprar una casa. Hoy por $100 te compras un par de zapatos. Es decir, la economía inflacionaria tendrá sus razones de ser, pero es muy mala para los ahorradores, es muy mala para todos los que tenéis dinero en el banco. Entonces, si tenéis dinero en el banco, invertirlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo todo esto y por qué os he pegado todo este rollo? Pues porque, como os digo, Bitcoin sigue el proceso contrario y sigue un proceso similar al oro, pero no como el oro, o sea, mucho más exagerado, ¿vale? Porque Bitcoin, el oro lleva 2000 o 3000 años, Bitcoin empezó en 2011, ¿vale? O sea, esto que aquí a lo mejor es del año no sé qué antes de Cristo y acaba aquí en 2023, y esto es antes de Cristo, ¿vale? Esto empieza en 2011 y acaba pues en 2024, ¿vale? Que es la fecha en la que estamos ahora. Es decir, la cantidad relativa de objetos, lo que sería la cantidad de oro minado o la cantidad de bitcoins minados relativos a la cantidad de tiempo, la escasez que se produce es mucho más acelerada en un mercado como el bitcoin que en un mercado como el oro. Y si estamos viendo subidas con el oro solo en los últimos 20 años
del 65, de 10 veces el precio. Imaginaros la que podemos ver en Bitcoin cuando ese mismo periodo relativo, que en el oro son 10 años, en Bitcoin puede ser un año, ¿vale? Por poner un ejemplo, no sé, no lo he calculado cuándo relativamente, pero esa es la idea, ¿vale? Que es relativamente mucho más fuerte el proceso derivado de escasez que se produce en Bitcoin que el que se produce en oro. Entonces esto le da mucho valor al oro y hay que estar muy atentos porque esto es el futuro, ¿vale? Quien no quiera verlo se está engañando. Puede que en un futuro utópico vivamos en un mundo sin fronteras, con una sola moneda. ¿Quién dice que esa moneda no podría ser tal vez Bitcoin? Tal vez otra moneda con procesos deflacionarios más... no tan deflacionarios como Bitcoin, pero tampoco tan inflacionarios como los conocemos. ¿Quién dice que todo este tiempo los bancos centrales no nos hayan estado engañando y un montón de ese dinero, porque en Europa y en Estados Unidos esto todavía se controla, pero imaginaros que vivís en un país como Argentina, como países que no tienen tan bien regulada la política y hay mucha gente, ¿no? Muchos políticos que meten mano. Si tenéis en casa la máquina de imprimir dinero y sois políticos corruptos, pues ¿qué vais a hacer? Os vais a quedar una parte del dinero que llega a la sociedad, una parte del proceso y la evolución económica, os lo vais a quedar vosotros a través de la estafa y no estáis aportando nada a la sociedad. Por tanto, quién sabe si a lo mejor en un futuro, sin todos estos bancos centrales, ojalá llegue el día donde estas cosas estén descentralizadas y nadie pueda, digamos, meter la mano en lo que es el sistema de valor público, ¿no? Que es el dinero. El dinero es una representación del sistema de valor público y de la economía. Y debe serlo independientemente, ¿no? de quién lo maneje, pero no lo es. Entonces, Bitcoin no solo se presenta como una alternativa, digamos, a toda esa corrupción que algunos podemos pensar o podemos estar en contra de que exista, sino que también se presenta como una reserva de valor de lo que es el siglo XXI, ¿vale? Y es la transformación de lo que digo, de Instagram, las fotos, Instagram, la vida social, Facebook, no sé qué. El dinero es Bitcoin, ¿vale? Ahora mismo ya hay muchas criptomonedas, pero Bitcoin es la principal y es la que tiene la red más fuerte, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar de otra cosa y hay múltiples estudios que demuestran esto, que son las economías de redes. ¿Y qué son las economías de redes? Pues no es más que la teoría que dice que una cosa, sobre todo cosas de internet hoy en día, hay un conjunto de gente que las va a usar y según la gente que las use tienen más o menos valor. Por ejemplo, Instagram o Facebook. Si nadie usase Instagram o Facebook o nadie lo hubiese usado o nadie lo estuviese usando, tú no tendrías el interés de usar Instagram o Facebook, pero como todo el mundo lo usa, entonces pues tú también quieres usarlo. ¿Eso qué significa? Que se sigue una distribución de gente que se mete en Instagram, ¿vale? O en Facebook, por ejemplo, pues cuando se creó Facebook, los primeros años, pues no sé, a lo mejor lo usaba solo esta parte de la población, que es del 1% de la población, ¿vale? Unas pocas personas en Estados Unidos lo empezaron a usar. Cuando lo empezaron a usar estas, empezaron a usar otras, no sé qué, boom, boom, boom. Y este tiempo, esto a lo mejor son 3 años, ¿vale? En 3 años, una pequeña parte de la población lo empezó a usar, no sé qué, boom, boom. Pero luego llegó un punto donde ya la mayoría de gente empezó a conocerlo porque esto es como una red, ¿vale? Como más gente lo usa, más gente lo conoce. Entonces, cuando ya estás en un punto donde a lo mejor lo conoce un 20% de la población, esto se expande mucho más rápido. Entonces, a lo mejor lo que esto tardó 3 años para que lo usase un 15% de la población, luego en un año, pues pasó a usarlo el 15% de la población a usarlo el 70% de la población. ¿Vale? Entonces, toda esta gente empezó a usar Facebook. Y ya llegados a este punto donde ya la mayoría de gente lo está usando, ya pues
siempre habrá gente que no lo use, pero ya lo acaba de usar la mayoría de gente. Y múltiples estudios demuestran que una vez se ha llegado al punto crítico, ¿vale? Que es más o menos del 40%, ya no hay vuelta atrás. Es decir, si ahora intentaseis destruir Instagram o Facebook es casi imposible, ¿vale? Aunque intentaseis hacer una aplicación similar de fotos e intentaseis que venderla, digamos, que el mundo se metiese en vuestra aplicación de fotos, no podríais, porque Instagram ya tiene el poder. Y eso es un poco lo que pasa con Bitcoin, lo que pasa con las criptomonedas. Estamos ya en un punto de no retorno. O sea, ya hay suficientemente que lo conoce y suficientemente que usa Bitcoin y que forma parte de esa red, que ya no tiene sentido esperar que eso deje de usarse, que un día se hunda, que mañana Bitcoin llegue a cero porque nadie va a usarlo, ¿no? Porque ya lo usa tanta gente que es imposible romper la fortaleza que tiene esa red. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría hablaros de qué creo que ha pasado más o menos, de cómo ha evolucionado digamos, la adopción por parte de la población de Bitcoin en los últimos años, ¿vale? Entonces, supongamos otra vez que esto es una distribución normal, ¿vale? Más o menos, de la cantidad de gente que hay en la población. Supongamos que esto es todo el mundo, ¿vale? O sea, hasta aquí estaría más o menos la mitad de la población. Y a partir de aquí, pues la otra mitad. Y pues aquí hay una poca y aquí otra poca. Y aquí en el medio está la mayoría de la población. Entonces, Bitcoin hace unos años, cuando salió, en el 2011, lo usó más o menos, pues unas pocas personas, ¿vale? Un 1% más o menos. Menos que lo que he dibujado aquí incluso, ¿vale? Unos años después lo empezó a conocer un poco más de gente, ¿vale? 2011, nos vamos hacia 2015, pum, 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 pues ya lo conocía esta gente a lo mejor. Entonces, en 2020, ¿vale? Que fue el último halving, que fue la última vez que se habló un montón de Bitcoin, que salió en las noticias, fue poco después de que empezase la pandemia del coronavirus, y esto pues seguramente muchos os acordaréis porque estaríais encerrados en vuestras casas sin saber qué hacer, y las noticias no paraban de hablar de Bitcoins y vuestros amigos no paraban de sernos pesados con Bitcoin. Pues ahí ya fue un momento donde la cantidad de población que lo conoció pues ya era grande, ¿vale? Ya podemos decir que lo conocía seguramente entre el 40 y el 60% de la población, ¿vale? Es decir, que estaríamos, supongamos que esto fue el año anterior, entre 2016 y 2020, y en 2020, entre 2020 y 2024, que es ahora, pues ya lo habrían acabado de conocer pues entre el 40 y el 60% de las personas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto determina en gran parte qué cantidad de demanda y qué presiones sobre el precio se pueden efectuar en el mercado de Bitcoin. Es decir, si solo lo pide o solo lo quiere un 10% de la población, obviamente no es lo mismo que si lo quiere todo el mundo. Si algo no lo quiere nadie, pues esa cosa vale muy poco. Si una cosa la quiere todo el mundo y hay muy pocas de esas cosas, aumenta mucho el precio, ¿vale? Entonces, si pasamos de que lo conociese, por ejemplo, un 15% de la población en el último halving a que lo conociese, no sé, un 40% de la población, estaríamos hablando de que habría 3 veces más población relativa, ¿no? De 15 a 45%, pues es 3 veces más o menos. 3 veces más población de la que se conocía en el halving anterior, y por tanto podemos suponer que habrá una presión sobre el precio a nivel de población o gente que lo va a usar de 3 ¿vale? De 3 veces el mismo nivel de población. Si pasamos del 40 al 60 o al 70%, ¿vale? La cantidad de población que lo va a usar pues va a ser
1,5 veces más o menos. O 2 podríamos decir, ¿vale? Sería entre 1,5 y 2, pero prefiero poner 2 porque realmente las implicaciones sobre el precio no son exactamente lineales respecto a la cantidad de población que los usa, sino que son exponenciales, ¿vale? Bueno, son pseudo exponenciales, por tanto, a pesar de que hay 1,5 veces más población, las presiones que se generarían sobre el precio serían solo por este factor, que luego hablaremos de otros factores, pues serían más o menos de 2 por 1, ¿vale? Entonces, la presión que se ejercería en el precio respecto a la gente que lo conoce, como la mayor parte de la población lo pasó a conocer, yo creo, en el último halving, o tal vez no, tal vez sería en esto habría que discutirlo un poco, no lo sé. Pero si la mayor parte de la población lo pasó a conocer en los últimos 4 años y ahora lo va a implementar o lo va a conocer otra parte de la población sustancialmente parecida a la que lo implementó antes, porque si nos fijamos aquí, pues la cantidad de la población que lo implementa es más o menos la misma, aunque a niveles relativos no sea tanto. La presión que hará sobre el precio va a ser similar, un poco más baja que la que hizo, pero va a ser similar, ¿vale? Por tanto, tenemos que con el próximo halving, repito, el 17 de mayo, el halving es cuando se reducen a la mitad los bitcoins que se generan, ¿vale? El próximo halving, el 17 de mayo del 24, se va a producir la misma presión que se generó el 15 de marzo de 2020, que fue la fecha del halving anterior. Y lo que es también muy importante es que podemos ya asegurarnos de que Bitcoin no va a ser algo que va a caer, no va a ser, mucha gente dice, no, es que esto es una estafa, es una estafa piramidal, no sé qué, cuántos. No es más que algo que la gente le ha otorgado valor, igual que el oro. O sea, el oro, sinceramente, si os encontraseis una pepita de oro en medio de la montaña o del río, lo que sea, vosotros la miraríais y diríais, hostia, una piedra que brilla, cómo mola, pero no sé, ni siquiera os llevaríais a casa esa pepita de oro si no supieseis que es oro, ¿verdad? Sería como, hostia, una piedra brillante, pum, vale, qué chula, la dejo ahí en la montaña o en el río otra vez. Y lo mismo pasa con Bitcoin, no es que tenga un valor intrínseco de por sí mismo con un Bitcoin, si nadie le diese valor, pues no es más que un trozo de un algoritmo que está por ahí. Pero como mucha gente le ha dado valor y se puede representar como el oro del Internet, y la red de personas que le dan valor a eso ya es suficientemente grande, como puede ser Facebook o como puede ser Instagram, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Es decir, no va a haber una caída de Bitcoin. Quien diga eso es un iluso, ¿eh? Bitcoin se va a quedar para siempre. ¿Vale? Es una cosa que ya está ahí, que puede coger la forma de moneda general o no, de reserva de valor, eso habrá que verlo con los años, pero ya es algo que va a estar ahí, que la gente va a querer y que se va a utilizar. Entonces, tenemos una presión, volviendo al tema, una presión similar de la gente que va a incorporar Bitcoin en este próximo halving respecto a la que tuvimos al próximo halving, y juntamente desde 2020 hasta 2024 pues pasamos esta zona de aquí más o menos, y ahora vamos a pasar pues esta zona de aquí superando la mitad y llegando ya casi al final. Y ya los últimos que lo adopten pues ya van a ser la última gente en adoptarlo, ¿vale? Ya no, quedaría todo esto que quedaría a futuro, pero las dos partes principales de la adopción se van a producir se produjeron en los últimos 4 años y se van a producir a partir de ahora, en los próximos 4 años. Por tanto, podemos inferir más o menos que va a haber una presión similar en el precio solo por incorporación de gente. Entonces, tenemos que de las presiones que se producen en el precio de Bitcoin ya sabemos una, ¿vale? Bueno, dos de hecho.
cantidad de gente que entra en el mercado, ¿vale? Que es lo que acabamos de explicar. ¿Vale? Gente que entra, gente nueva. Bueno, gente nueva, ¿vale? Y sabemos otra, que es que el halving, que la oferta se va a reducir a la mitad, ¿vale? La oferta es la mitad, ¿vale? Esto es una mitad de la oferta. Oferta. Ah, joder. Bueno, la mitad de la oferta, ¿vale? Entonces, tenemos, a esto le vamos a llamar H de halving, ¿vale? Entonces ya sabemos que la presión que se va a producir por gente nueva es aproximadamente similar a la que se produjo en los últimos años, un poco menor, un poco menos. La presión que se produce por el halving, es decir, porque la oferta se reduce a la mitad, debería ser más fuerte que los años anteriores, porque normalmente las derivadas de los precios respecto a las ofertas no son lineales, son exponenciales, es decir, cuando la oferta de algo se reduce a la mitad, no se dobla el precio, se más que dobla el precio. Es decir, siguiendo el ejemplo de antes, había 10 euros y 2 hamburguesas en la economía, cada hamburguesa valía 5 euros. Si ahora hubiese una sola hamburguesa, esa hamburguesa no valdría el doble, es decir, no valdría 10 euros, valdría más, porque al ser la única que hay, toda la gente con hambre se querría comprar esa hamburguesa, así que pagarían más de 10 euros, aunque en el ejemplo que he puesto es muy tonto porque solo había 10 euros, pero entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces, importante, las presiones son más que, no son lineales, ¿vale? Son exponenciales respecto al inverso de lo que estamos haciendo. Por tanto, la oferta se reduce a la mitad, el precio más que se dobla, ¿vale? Por tanto, tenemos esta presión de gente de 2, tenemos la oferta que es más del doble también de la presión, ¿vale? Pongo por 2, pero es más. ¿Y qué otras presiones tenemos? Este año, ¿vale? Y esto es por lo que hago este vídeo, principalmente, este halving, de hecho, hoy, 10 de enero de 2024, si no se aprueba hoy, se aprobará dentro de poco, se espera que se apruebe un ETF de Bitcoin y que lo apruebe la SEC. ¿Qué es la SEC y qué es un ETF? Bueno, la SEC es un organismo regulador de los mercados en Estados Unidos, que es como, digamos, el árbitro, ¿vale? De los mercados, el juez de los mercados, que lo que hace es decir qué es legal y qué es ilegal. Entonces, mientras hace unos años mucha gente, muchos políticos decían que si Bitcoin era una estafa, que si no sé qué, que si es ilegal, no sé cuántos, que es una estafa piramidal, un montón de cosas que decían incluso los bancos, todos estaban intentando luchar contra Bitcoin porque obviamente iba en contra de sus intereses, de los bancos, de los políticos que gestionan los bancos centrales. Ahora ya no lo dicen, no solo no lo dicen, sino que están a punto de legalizarlo. Este ETF es un fondo cotizado y un fondo cotizado no es más que una especie de representación de otra cosa, en este caso la representación de Bitcoin. Es la representación legal de los Bitcoin. Entonces, todos los inversores profesionales que hasta ahora no podían invertir en Bitcoin porque no podían, tú como particular puedes invertir en Bitcoin, puedes comprar, pero si tú eres un inversor profesional que estás, por ejemplo, gestionando un fondo de inversión, o sea, estás gestionando las pensiones, por ejemplo, de las personas que viven en España, porque eso lo gestiona alguien, y se invierte el dinero de las pensiones para que crezca, no está ahí parado, ahorrado. Entonces este dinero de las pensiones de los abuelos de España, por ejemplo, lo invierte alguien
y lo invierte pues en X empresa, lo que sea, pero no lo podía invertir en Bitcoin. Sin embargo, ahora se está legalizando esto y eso es también por lo que si buscáis un poco veréis muchas noticias que dicen que ahora precisamente Hacienda va a saber quién tiene criptomonedas, quién invierte, quién compra, quién vende. Y eso es porque se está regulando. ¿Y qué pasa cuando esto se regula? Pues que pasa de ser, como digo, la tontería, el no sé qué, el todos estamos en contra, a ya no puedes mentir más a la población. Y eso que dicen, si no puedes vencer a tus enemigos, únete a ellos. Entonces se han dado cuenta que por mucho que digan que es una cosa o que es otra, no van a convencer a nadie de que eso es así, entonces van a legalizarlo. Y una vez esto se legalice, y esto es la presión más fuerte que va a haber este año y que no había los otros años, ¿vale? Porque los otros años la presión de la gente nueva la teníamos, la presión del halving sobre el precio lo teníamos. La nueva presión que vamos a tener este año es el ETF, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando se apruebe esto? Pues que todos los inversores institucionales van a entrar a invertir a Bitcoin. O sea, si tú estás gestionando el dinero de las pensiones de España, ahora podrás invertir en Bitcoin y antes no podrías hacerlo. Para que os hagáis una idea, la cantidad de dinero que gestionan los inversores institucionales, que gestionan pues dinero del gobierno, dinero de pensiones, dinero de... Gente, una cosa que me he olvidado de decir, ¿vale? Y que me parece bastante importante. Bueno, aquí tenéis, por cierto, la cantidad de dinero que hay en Estados Unidos. Podéis ver cómo bueno, ha crecido una barbaridad en los últimos años. Casi la mitad, de hecho, desde 2020, ¿vale? De 40 a 60. Un 50% en unos pocos años. Lo mismo bueno, lo mismo, no tan exagerado, pero similar para el euro. Vale, crecimientos exponenciales. Y, muy importante, esto es el market cap de Bitcoin, ¿vale? Si vamos aquí, vemos que la capitalización de mercado, bueno, ahora ha subido mientras hacía el vídeo, es de 907.000 millones, mientras que la cantidad de dinero que controlan los inversores institucionales, es decir, la cantidad de dinero que puede potencialmente entrar, bueno, obviamente no va a entrar todo, pero la cantidad de dinero que va a estar viendo el mercado de Bitcoin cuando se apruebe el ETF es de 59 billones, ¿vale? O trillones en inglés. Eso es la proyección mínima y la proyección de máxima, digamos, es de 100 billones, ¿vale? En todo el conjunto de Europa, Estados Unidos y, bueno, los países principales de la OECD. Entonces, si hacemos este cálculo de aquí, vemos que no llega al 1%, ¿vale? Llega al 80% del 1%. El market cap de Bitcoin, y el market cap de Bitcoin tampoco es todo el dinero que está en Bitcoin, o sea, es solo la cantidad de Bitcoins que hay por lo que vale ahora, pero la cantidad de dinero que ha entrado es mucho menor, ¿vale? Porque muchos de esos Bitcoins no se han comprado al precio que está ahora, se han comprado a todos los precios anteriores, por tanto, si todos se vendiesen al precio de ahora, obviamente, pues ese sería el precio, pero quiero decir que esto en verdad es mucho más, o sea, no es que el market cap de Bitcoin puede ser el 1% de los inversores institucionales, de todo el dinero que manejan los inversores institucionales, pero realmente
el 1% del market cap no es equivalente al market cap que habría si entrase el 1% de todos los inversores institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que con que solo los inversores institucionales el día de la aprobación del ETF invirtieran un 1%, el market cap se multiplicaría una barbaridad, ¿vale? Solo por este factor. No sabría deciros cuánto, pero si solo el market cap, que no es proporcional al dinero, no llega al 1%, si el dinero que entrase fuese el 1%, el market cap ya sería una barbaridad y el precio de Bitcoin sería una barbaridad. Por tanto, solo con el 1%, la cantidad de dinero que podría llegar a entrar, y eso recordemos es solo uno de los factores que he mencionado, es brutal, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, señalar esto, que con que solo invirtiesen el 1% en Bitcoin, o el medio por ciento, lo que sea, o sea, se multiplicaría muchísimo la cantidad de dinero que entraría. ¿Cómo cierro esto? Alguna cosa más, pero no muchas más, pero es un montón de dinero, ¿vale? Todo eso. Es la mayor parte del dinero, de hecho, que se mueve en el mundo y son aproximadamente 100 billones de dólares, ¿vale? Que 100 billones de dólares son... bueno, ahora no sabría deciros exactamente, pero es un montón de miles de millones, ¿vale? Son aproximadamente 100 billones de dólares. Entonces, tenemos las dos presiones que ya teníamos antes, esta presión nueva que no habíamos visto nunca, que deberías saber si se aprueba hoy o no se aprueba. De hecho, dejadme refrescar las noticias a ver si... Todavía no lo han aprobado, ¿vale? Pero las noticias o lo que se esperaba o lo que están esperando los mercados es que lo apruebe hoy. Si no se aprueba hoy, se va a aprobar este mes, dentro de poco. Entonces, mientras que antes solo teníamos dos presiones en el precio, este año vamos a tener tres, ¿vale? Y una muy importante, que es que la mayor parte del dinero del mundo tendrá la oportunidad de entrar en esto. Entonces, yo soy inversor profesional, no soy inversor institucional, pero si yo fuese inversor institucional, y no es muy diferente de lo que yo hago, estoy seguro que pondría al menos una parte del dinero que estoy gestionando en Bitcoin, porque si sigues los mercados y si eres consciente de al menos una parte de lo que yo estoy explicando, es fácil darse cuenta de que a largo plazo Bitcoin solo puede subir. Y sobre todo, si la mayor parte del dinero que se mueve en el mundo va a entrar en este mercado, el día que esto se apruebe, tonto el inversor que no entre el primer día. Porque la cantidad de dinero que va a entrar es tanta y tanta y tanta que... Es que tonto el último, o sea... Tonto el último. El que no entra el primer día entra el segundo día y el que no entra el segundo entra el tercero. Pero cada día vas a pagar más que el anterior, vamos, sin duda. Entonces, cuando esto se apruebe, el precio va a multiplicarse. Muchísimo, ¿vale? Te lo puedo asegurar. Entonces, dicho esto y siguiendo un poco el esquema que me he hecho antes, que no estoy siguiendo mucho, pero bueno, dejadme que os hable ahora de cuáles son las 4 fases que sigue el Bitcoin. ¿Vale? Ya sabemos que es una criptomoneda, que es una reserva de valor, que la forma en la que se emite el euro es esta y en la que se emite el Bitcoin es esta, por tanto la relación Bitcoin-euro es inversa y siempre va a crecer a lo largo del tiempo. Sabemos que hay menos Bitcoins, con lo cual esa relación es todavía más fuerte. Sabemos que va a haber menos Bitcoins en 4 meses, en mayo. Sabemos que este mes va a entrar un montón de dinero en este sector. Y que la cantidad de gente nueva que va a entrar en el mercado
o mejor dicho, la cantidad de conocimiento que va a tener la población mundial respecto a esto, estamos ya en un punto de no retorno y estamos en un punto que va a ser aproximadamente igual que el que se vio hace 4 años, ¿vale? Es decir, estamos en estos 8 años donde vamos a cumplir más o menos el total de la población. Vale, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? Si cualquier cosa, si tenéis cualquier duda, lo que sea, pues me lo dejáis en los comentarios y yo la respondo, ¿vale? Casi al momento. Espero estarme explicando bien de todas formas, pero es un poco raro también os digo, hablar a la cámara y no lo había hecho nunca, ¿vale? Así que perdonadme, es mi primer vídeo. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de cuáles son las 4 fases de Bitcoin y por eso tenemos aquí... tengo aquí este gráfico. Vale, dejadme un momento que os enseño otras cosas que os están hablando. Esto es la cantidad de bitcoins, como os estaba diciendo, que se generan en el mercado. Como podéis ver, esto empezó en 2009, se generaron, cada vez se generan, o sea, se generan más, pero llega un punto donde, bueno, de hecho podéis verlo, se generan a un ritmo que es la mitad del ritmo anterior. De hecho, si veis, pues la pendiente de esto es la mitad que la pendiente de esto, que es la mitad de la pendiente de esto, que es la mitad de la pendiente de esto, que es la mitad de la pendiente de esto, que es la mitad de la pendiente. Y como veis, la pendiente se va reduciendo a la mitad cada 4 años y nos acercamos a esa línea que comentábamos antes de los 21 millones de bitcoins, ¿vale? Es decir, mientras que en los últimos años, en los últimos 10 años, se han generado 19 millones de bitcoins, en los próximos 100 años solo se van a generar 2 millones, es decir, se van a generar menos en 100 años que los que se han generado en 20 años. No menos, muchos menos, no se van a generar ni el 10%, o sea, la cantidad de diferencia entre generación de nuevos y de viejos, pues es brutal si la comparamos con el oro, por ejemplo, que sí que es verdad que se ha ido generando un poco menos, pero ni punto de comparación de estas diferencias estamos hablando aquí, y aquí estamos hablando en un término de 15 años más o menos, y para el oro estamos hablando de miles de años, ¿vale? Y lo mismo para el petróleo, por ejemplo, otras cosas que se generan desde hace pues 100 años o 150, 200 años. La reducción de Bitcoin es brutal comparado con esto, ¿vale? Y por eso, si nos fijamos, podemos ver cómo el precio, aquí al principio, cuando se generaron la mayor parte, fijémonos, el precio era muy pequeño, estamos hablando de 3 dólares, un Bitcoin, ¿vale? Un Bitcoin, 3 dólares. Años después, pues ya estamos hablando de miles de dólares por Bitcoin. Hace 4 años estábamos en algunos puntos pues entre 10.000 y 50.000 dólares un Bitcoin, ¿vale? Que esto fue el máximo que se alcanzó después del halving, y ahora estamos hablando ya de que ha habido medias pues de 30.000 y estamos otra vez subiendo, ¿vale? Entonces yo voy a enseñaros cuáles son las 4 fases de Bitcoin que se repiten en función del halving, ¿vale? Como os he contado antes, el halving es que se reduce a la mitad la cantidad de bitcoins que se generan cada día. Llega un día que eso se reduce a la mitad, pum, automáticamente. Estás generando 900 hoy, 900 mañana, 900 de aquí 3 días, 900 de aquí 4 días, etc. 900 cada día. El 17 de mayo de 2024 pasamos de generar 900 a generar 450, ¿vale? Y esto es algo que se repite cada 4 años, y antes eran más, ahora son menos, en un futuro serán todavía menos. Entonces, cuando se produce el halving, hay 4 fases, ¿vale? Que es el halving, que eso es un día. Después del halving, el precio, hay una fase que es de aumento del precio, pero poco.
que es lo que se llama FOMO, ¿vale? Es la fase de FOMO o de miedo, ¿vale? FOMO es en inglés las siglas de Fear of Missing Out, o lo que en español sería miedo de perderse la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el halving. Cuando llega el halving, la cantidad de bitcoins que se generan llega a la mitad. Cuando la cantidad de bitcoins que llegan que se generan pasa a ser la mitad, esto hace que los mercados, a un nivel de inversión constante, que se están comprando bitcoins con una cantidad de euros que entra, digamos, constante, hace que empiece a tener un impacto en el precio y por lo tanto suba un poco, va subiendo un poco. Cuando empieza a subir un poco, empieza a salir en las noticias, o la gente, más bien dicho, empieza a hablar de ello y empieza a subir un poco más, porque como la gente habla de ello, luego hay gente que quiere comprarlo. Entonces es cuando estamos en ese punto de la curva donde... dejadme que haga aquí un nuevo gráfico, y que prácticamente es lo mismo, pero es otro concepto. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, cuando se genera el halving, pues antes del halving no hay mucha gente que le esté haciendo caso al mercado de Bitcoin, ¿vale? Solo estamos los que somos inversores profesionales o los que lo seguimos muy de cerca. Cuando llega el halving y eso hace que haya menos, el precio empieza a subir un poco, la gente empieza a hablar de ello y entonces hay más gente interesada en el mercado de Bitcoin esos días, en los que se sube un poco el precio, como hay más gente comprando. Entonces, como hay más gente comprando, el precio ya no sube solo un poco por el halving, sino que sube un poco por el halving y otro poco más porque hay más gente comprando durante esos días. Y empieza lo que se llama esa etapa de miedo, ¿no? Y es cuando empiezan a salir en las noticias, hostia, el Bitcoin está subiendo mucho, el Bitcoin está subiendo mucho, entonces entra todavía más gente. Boom, 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 boom. Y aquí es el punto cuando vuestros amigos os empiezan a decir, compra Bitcoin, no sé qué, sí, no sé qué. Tienes que entrar. Pero esto ya es muy tarde, ¿vale? Esto ya es muy tarde para entrar, porque ya ha entrado la mayoría de gente. Y esto es estos puntos tan verticales que vemos aquí, ¿vale? Que es cuando todo el mundo se junta, que empieza el halving, con que todo el mundo empieza a hablar de ello porque sube el precio. Y como sube el precio se junta más gente, y como lo compra más gente sube más el precio, y como sube más el precio salen las noticias, y como salen las noticias lo compra más gente, y como lo compra más gente sube todavía más el precio y nadie se lo quiere perder y entonces nadie quiere vender y esto sube un montón, ¿vale? Y esto pasa cada halving, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el día del halving, cuando se reduce las recompensas a la mitad, suele ser aquí, donde os estoy marcando, al principio de las curvas, ¿vale? Esto sería un halving, esto sería otro halving, ¿vale? Fijaros. No, esto sería, de hecho fue... el halving fue por aquí, más o menos, ¿vale? Entonces, fijaros. El último fue el 15 de marzo, ¿vale? Aquí estamos en abril ya. Entonces, casi a puntos mínimos, ¿vale? Llega, de hecho, antes del halving suele haber un punto mínimo. Luego se recupera la media, la que estuvo antes, que esa media es anterior al pico anterior, es inferior al pico anterior. Entonces empieza el halving, empieza a subir, aquí todavía no sube mucho porque no habla suficiente. Aquí empiezan las noticias, empieza la gente a hablar. Y aquí es cuando empieza a subir, boom, boom, boom. Aquí todo el mundo habla, lo saben tus amigos, es cuando la mayor gente está hablando, salen las noticias. Hay ese miedo de que nadie se lo quiere perder, todo el mundo quiere entrar, blum, blum, y se generan unos picos brutales, ¿vale? Y pues aquí el año pasado, por ejemplo, hace 4 años, llegamos pues a $65.000 más o menos. Hace 8 años, 2017, $17.000. Fijaros que la gente aquí hablaba en 2000, a lo mejor no sabéis, pero para los que seguimos un poco este tema, sabemos, en este pico de $17.000, la gente ya hablaba de que esto era una burbuja, de que los precios eran súper altos, no sé qué. Y luego esto cayó en picado y muchos confirmaron, sí, sí, no sé qué. Luego siguió una media, antes no sé qué. Y después, antes de ese halving, ya estábamos en precios medios altos.
Esto volvió a subir, volvió a caer, pero fijaros que ahora, en estos últimos 4 años, en ningún momento ha bajado esto de 20.000 o 30.000 dólares, ¿vale? Es decir, ese pico tan y tan grande que la gente pensaba que era una estafa piramidal y no sé qué, ni siquiera ha sido el mínimo al que hemos llegado ahora, ¿vale? De hecho, por ahí estamos. El mínimo de este último halving ha sido el máximo del halving anterior. Y ese patrón se repite porque a lo mejor no os dais cuenta aquí, pero esto es el pico, el pico después del último halving, esto es el pico después del halving anterior al último, y esto tan pequeñito que veis aquí, ahí, ¿lo veis? Que hay como, que esto sigue recto, recto por aquí, pum, pum. Y ahí hay un pico muy pequeñito, no sé si lo podéis ver. Eso es el halving, el pico del halving anterior al anterior, es decir, tenemos un pico de halving, otro pico de halving, otro pico de halving, y fijaros que después del pico siempre pasa lo mismo, porque ha habido una gran acumulación de gente, nadie quiere vender, hay un montón de noticias, los precios suben desorbitadamente, hay un montón de gente que entra justo en ese momento donde hay mucha publicidad, donde hay muchas noticias, se llega al pico, hasta que llega un punto donde esto hace y como una montaña rusa, el vagón ya está llegando al final de... Cuando se ve de cerca el gráfico se ve que empieza a perder fuerza, ¿vale? Se ve como hace un poco de retroceso esa potencia tan picada con la que sube, empieza a caer un poco. Y es en ese momento, que eso suele durar unas 2-3 semanas, ¿vale? No es que sea una cosa de días tampoco. Suele durar 2-3 semanas esa bajada, esa estabilización. Y después de eso es cuando la gente dice, hostia, se está estabilizando, no va a entrar más, ahora es momento de vender. Y es cuando cae, ¿vale? Entonces tenemos esas 4 fases de pre-halving, halving, pico de miedo de la gente no se lo quiere perder, bueno, de miedo, de codicia, mejor dicho, que la gente no se lo quiere perder, y la caída después del pico de codicia. Y después del pico de codicia viene la fase más larga y la más estable, que suelen ser 3 años, relativamente normales, ¿vale? Relativamente estables, donde pues el precio sube, baja, en rango de miles, pues, yo qué sé, por poner un ejemplo, el último año, pues entre 15.000 y 20.000, pero quiero decir que no son cambios de precio muy volátiles, ¿vale? Muy exagerados como sí son en halving. Y esto lo podéis ver siempre, ¿vale? Y esto dura 3 años, por ejemplo. Esto es el pico, por aquí debió llegar el halving de 2013, 2014, no sé qué. Aquí vemos ese puntito que sobresale, que es el pico de halving. Luego llega un montón de años estables, ¿vale? 3 años estables. Llega el próximo halving, empieza a subir poco, empieza el momento de euforia de noticias donde la mayor gente se pone en el mercado, se entra en el mercado. Llegamos al pico y otra vez la caída. Y fijaros una cosa, que después de la caída siempre, esto luego son otra vez 4 años más o menos estables, ¿vale? Aquí hubo una bajada 2019, pero son más o menos estables. Luego vuelve a llegar halving, empieza a subir un poco, llega la euforia, llega el pico, unos pocos meses de euforia, llega el pico, cae el pico y luego vuelven a llegar 4 años de estabilidad, ¿vale? 3 años de estabilidad, más o menos estable. Y esto, estamos todavía en la fase de estabilidad, ¿vale? A pesar de que parezca que aquí está creciendo mucho y que se está formando un pico, esto no es un pico, porque si os fijáis, los picos son muy picos relativamente a los picos anteriores, ¿vale? O sea, esto aquí, por ejemplo, es fase estable todavía respecto a este pico, ¿vale? Si os fijáis, esto es una fase estable de lo, digamos, el último año antes de que llegase el próximo halving, y ahora estamos en ese punto, estamos en la fase estable de el último año antes de que llegue el halving. Entonces, esto que parece un pico aquí es algo similar a este pico que tenemos aquí. Entonces, si hubieseis querido hacer mucho dinero,
En 2019 deberíais haber comprado aquí, pero también podríais haber comprado aquí a pesar de que el precio ya era el doble y parecía que era muy caro, porque llegamos hasta aquí, ¿vale? Hasta de aquí a aquí son 6 veces, de aquí a aquí son solo 2, entonces... Y aquí lo mismo, ¿vale? Aquí podía parecer que esto era barato, y lo era. Esto podía parecer que era barato, y lo era. Y esto puede parecer caro, y es más caro que esto, pero no es caro, ¿vale? Esto estamos, en comparación aquí, estaríamos, pues por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto sería este punto de aquí, ¿veis que también crece? Claro, comparativamente a un poco antes, pues sí, es caro. Pero comparativamente al pico que se viene, es muy barato. Y lo mismo se repite aquí, ¿vale? Parte más o menos estable. Llega un pico que parece que ha subido un montón. Esto si lo vieseis aquí en pequeño, imaginaos que os vieseis esto aquí en pequeño, veríais lo mismo que esto. O sea, parte baja, no sé qué, parte alta, parte baja. Pero es que ahora el pico que se viene no va a ser de 60.000 dólares, ¿vale? Va a ser aproximadamente, yo calculo, de más de 200.000 dólares, ¿vale? Es decir, estamos a 46.000. De hecho, si os fijáis, ninguna zona estable de un halving y todas estas zonas estables después del pico en halving son superiores al pico anterior. O sea, esta zona estable es superior a este pico, esta zona estable es superior a este pico. Y aquí ni siquiera hemos llegado al pico anterior, ¿vale? Es decir, si el pico anterior era de 60.000, se espera que la zona estable que llegue después de que haga el pico, porque va a hacer un pico y va a hacer la caída, o sea, esto va a volver a pasar, aunque este año al haber inversores institucionales puede que el dinero se reparta de una forma más tranquila en el tiempo, o no, ya veremos. En cualquier caso, y para no perder el hilo, lo que quiero decir, y estoy viendo esto subiendo, dejadme ver que no haya noticias. No, no hay noticias de esto. Bueno, lo que iba diciendo, el pico va a ser mucho más grande que este, obviamente. Y una vez ese pico caiga, porque va a volver a caer, ese pico que va a ser unos meses más tarde del halving, ¿vale? El halving que todavía tiene que llegar en abril de 2024. Se va a llegar al halving, luego va a tardar unos meses en los que van a haber unos meses en los que haremos esa subida hasta que aproximadamente en septiembre, octubre, noviembre de 2024, diciembre a lo mejor, llegaremos a este pico. Y después de ese pico, ya en 2025, va a caer. Pero cuando caiga, fijaros que tiene que caer por encima de este pico, es decir, tiene que caer por encima de los 60.000, es decir, si invertís ahora y luego por lo que sea no vendéis a tiempo, no vendéis bien, deberíais estar, si se confirman los mismos patrones, por encima de 60.000 dólares durante todo 2025, 2026, 2027. Esto debería estar en 100.000 dólares, más o menos, por lo menos. Y por tanto, el pico que se espera dentro de un año aproximadamente, unos 9 meses, un año, porque el pico suele ser unos 7 meses después del halving, ¿vale? Quedan 4 para el halving, más 7, 11. Dentro de unos 11 meses va a haber el pico. Ese pico debería estar por lo menos, y haciendo predicciones muy a la baja, sinceramente, porque fijaros que de aquí de pico a pico hay casi 4 veces, ¿vale? No llega, pero 3,8 veces más o menos. De este pico a este pico hay 11 veces, ¿vale? Es decir, vamos de 11 veces, de uno al otro 11, de este a este 4, ¿vale? Vamos hacia abajo. Entonces, de este a este, pues, quién sabe, a lo mejor habrá 3, ¿vale? No vamos a suponer que este pico es 60, pues 50,
55, pues 3 veces 55 va a ser aproximadamente unos $160.000, ¿vale? Pero, como os he comentado antes, hay esa fuerza que no teníamos en cuenta antes, que es la entrada de los inversores institucionales, que suponen la mayor parte del dinero que se está manejando en el mundo. Por tanto, no creo que sea desorbitado, ni mucho menos. De hecho, creo que es una predicción bastante moderada, a la baja, bastante, digamos, cautelosa, suponer que va a estar en $200.000 dentro de un año, ¿vale? Por tanto, cada euro que vosotros invirtáis hoy en Bitcoin va a ser, yo creo, por lo menos 4 euros dentro de un año. Es decir, si inviertes 1.000 euros, dentro de un año tienes 4.000 euros. Si inviertes 10.000 euros, tienes 40.000 euros, etcétera, ¿vale? Obviamente puedo equivocarme en algo y yo no veo el futuro, ¿vale? Pero si sigue los mismos patrones, si mis cálculos son correctos y al final, o sea, esto no tiene tampoco mucho más secreto, es un conjunto de reglas, es un conjunto de presiones que se generan sobre los mercados que si las tienes todas en cuenta, dentro de unos márgenes en los que te puedes equivocar al calcularlas, eh, no debería, o sea, lo que está claro es que va a subir, ¿vale? O sea, sería raro que esto vamos de pico a pico, pico, no sé qué, y va subiendo y ahora nos quedemos por debajo. O sea, eso, ¿qué sentido tendría? Cuando encima está entrando el dinero institucional que no entraba antes. No tiene ninguna clase de sentido, ¿vale? Por tanto, yo creo que esperar que Bitcoin dentro de un año esté a 200.000 y por tanto hacer una inversión hoy en día signifique multiplicar el dinero por 4 en un año, lo cual para los estándares de inversión para los estándares de inversión normales, en los cuales muchos inversores consiguen rentabilidades entre el 5 y el 10% anual, pues está súper, súper, súper bien. Es decir, estamos hablando de unas rentabilidades de 40 veces lo que sería normal o la media de algunos inversores, ¿vale? Yo personalmente tengo más media, pero eh, pues muchos inversores a lo mejor que, no sé, que copian un poco de otros y no saben muy bien lo que hacen, pues mucha gente tiene un rendimiento de los portfolios entre el 10 y el 15%, o sea, realmente está muy bien, ¿vale? Por eso cuando mis clientes, cuando mis amigos, cuando mis familiares me preguntan, ¿qué harías ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hiciste tú para hacer este dinero? No sé qué, ¿cómo puedo hacerlo yo? Siempre digo lo mismo. Las inversiones es algo que lleva tiempo, ¿vale? Es algo que tienes que estar invirtiendo durante bastante tiempo, es algo que tienes que tener paciencia, que no tienes que poner nervioso, tienes que dejar el dinero ahí, dejar que las cosas crezcan, diversifica, no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? No pongas todo tu dinero en Bitcoin, no pongas todo tu dinero en una sola empresa farmacéutica, no pongas todo tu dinero en no sé qué, pero ten un poco tu dinero distribuido en varias cosas que te parezca a ti que tiene sentido que en el futuro vayan a valer más, bien sea por la explicación que yo os he dado, por ejemplo, ahora con esto, o puedes invertir no lo sé, en Microsoft, porque crees que en el futuro los ordenadores van a ser muy importantes. O puedes invertir en Tesla porque crees que los coches ecológicos también van a ser importantes, no lo sé. No hace falta hacer muchos cálculos para invertir, ¿vale? Muchas veces es mejor imaginarse el futuro, cómo creéis que será la sociedad en el futuro. Y si estáis en lo cierto, en lo correcto, esas empresas de forma natural generan ingresos y van ganando más cuota de mercado y no hace falta hacer cálculos de ningún tipo, ¿vale? De hecho, yo todos los cálculos que hago son puramente algebraicos, es decir, no hago números, hago cosas de este tipo, vale, si esto ha subido tal, entonces pasará esto. No hago 4 más 2 6, ¿no? ¿Entendéis? Son cosas lógicas. Entonces, si queréis invertir, imaginaros cómo es el futuro, invertir, ¿vale? Y lo que quiero decir es que es una cosa lenta, pero yo esto siempre lo digo, es lento, pero justamente si hay un punto en la historia o en el tiempo donde podéis empezar a invertir y tener la oportunidad de generar bastante dinero,
mucho más que el que se esperaría de forma normal en otro punto, es justamente ahora, haciendo esto, ¿vale? Comprando Bitcoin. Una rentabilidad del 400% anual no la vas a encontrar en nada, ¿vale? Ya te lo digo, no la vas a encontrar en nada que no sea esto. Y la razón es básicamente esto, que es que esto es el dinero del futuro y mucha gente infravalora mucho eh, al ver que ha subido tanto al precio, al ver que esto está tan caro, la gente infravalora mucho o cree que es una estafa o que ha subido demasiado y no puede subir más. No, amigos, esto sigue siempre el mismo patrón, ¿vale? Y tiene sentido que sea así por todas las cosas que he contado. Entonces, espero que esto responda a vuestra pregunta, la que me habéis preguntado muchos. ¿Es un buen momento para invertir en Bitcoin? Bueno, mejor era hace unos meses, ¿vale? Mejor era en enero de 2024, que estaba a 15.000. Pero sigue siendo un buen momento, ¿vale? Estamos aquí en el gráfico, estamos... ¿Podríais haber comprado aquí? Sí, no lo habéis hecho, pero estamos aquí. Ahora, no hagáis el error de no entrar ahora porque os parece muy caro, pero luego, cuando todos vuestros amigos os empiecen a decir compra, cuando salgan las noticias, cuando lo veáis no sé qué, sintáis la presión de hacerlo, porque esto tengo muchos amigos que me lo han dicho, y entréis aquí. Y luego si cae no sé qué, os quedáis jodidos. Si entráis ahora, podríais perder dinero, ¿vale? Y yo no veo el futuro, pero lo veo raro que perdáis dinero. Porque ahora todavía no hay mucha presión y precisamente eso es un buen motivo para entrar ahora. El hecho de que todavía no se oiga suficiente, eso tiene que ser un indicativo para vosotros para decir, voy a comprar ahora, voy a ser más listo, voy a adelantarme a las cosas que van a pasar en el futuro y voy a entrar ahora, no cuando esté saliendo en las noticias, cuando me lo diga mi tío, cuando me lo diga ese amigo no sé qué, que también se lo ha dicho a su amigo. No, ¿vale? Si es el momento es ahora. Y repito, parece que está caro, pero porque así es la estructura de Bitcoin. Si cada vez hay menos, cada año hay la mitad, cada 4 años hay la mitad de los que había 4 años anteriores, pues obviamente el precio sube mucho, ¿vale? Y añadiendo pues todas las presiones de demanda que he comentado, como son la aprobación de este ETF y la entrada de los inversores institucionales, juntamente con que la presión de gente que va a entrar es similar en la curva de densidad poblacional, es aproximadamente la misma que entró en los últimos 4 años, pues sí se puede esperar, yo creo, un precio de 200.000 siendo conservadores, ¿vale? Repito, puede que me equivoque, a lo mejor 150.000, no lo sé, me parecería muy raro que no llegase a 100.000 a mitad de este año, ¿vale? Dentro de unos pocos meses. Incluso no descartaría dentro de un mes que esto esté a 100.000 o 150.000 dentro de un mes. Yo personalmente no lo descartaría porque la cantidad y cantidad de dinero institucional que puede entrar y la presión que esto puede generar sobre el precio puede ser realmente muy grande, ¿vale? Dicho esto, la gente me dice, ¿qué hago? Bueno, pues básicamente tenéis dos opciones. Tenéis la opción fácil, digamos poco arriesgada, que es la que yo recomiendo si no habéis invertido nunca, ¿vale? A mis amigos, los que me preguntáis, a los que os voy a enviar este vídeo porque me decís que tengo que hacer no sé qué. Si no habéis invertido nunca, pues muy fácil. Os hacéis una cuenta en Binance o en Kraken o en Coinbase, ¿vale? Que son, digamos, unos bancos, entre comillas, bancos de criptomonedas, ¿vale? O sea, son unas aplicaciones para el móvil o para unas páginas web, bueno, unos bancos de criptomonedas en los que puedes comprar criptomonedas y ellos te las guardan, las tienes ahí, igual que puedes tener tu dinero en un banco. ¿Vale? En la Caixa o en el BBVA te guardan los euros, pues estos que os he mencionado os guardan los bitcoins. Si lo veis ahí, es todo legal. ¿Vale? Entonces os hacéis una cuenta que si vais a la descripción del vídeo voy a dejar varios links de referido, ¿vale? Así yo también gano algo. Os hacéis una cuenta y compráis una cantidad determinada pues de bitcoins directamente o de Ethereum, lo que vosotros queráis, ¿vale? Aunque yo recomiendo
que para empezar y para ir a lo seguro compréis Bitcoin. No os metáis en criptomonedas nuevas, en no sé qué. Podéis tener suerte o podéis tener muy mala suerte y perder todo vuestro dinero, ¿vale? Id a las principales, a las conocidas, que son Bitcoin y Ethereum, y lo peor que os puede pasar es que perdáis una pequeña parte de vuestro dinero, aunque, repito, lo dudo, yo creo que vais a ganar, ¿vale? Eso es la parte segura, los riesgos son muy bajos, apenas vais a perder dinero. Si es que lo perdáis, lo más probable es que lo ganéis. Y la otra opción, que es lo que voy a contar ahora, y ya recomiendo, digamos, que pues que ya os saltéis esta parte del vídeo. Si no sois, bueno, si queréis quedaros y estáis interesados, pues obviamente. Lo que voy a contar ahora son las opciones financieras, ¿vale? Esto ya es un tema un poco más complejo, no voy a alargarme mucho, pero las opciones financieras son una clase de contratos financieros complejos que nos permiten aprovecharnos de estas situaciones de alta volatilidad y de estas subidas esperadas en el precio. Entonces, si como yo sois inversores profesionales, estáis convencidos de que las subidas en el precio se van a producir tal como he comentado, que los patrones se confirman, etcétera, tenemos lo que se llaman calls, ¿vale? Calls o opciones financieras de compra. Entonces voy a enseñaros por aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Aquí, como podéis ver, tenemos los precios, ¿vale? Voy a explicarlo directamente como un ejemplo. Aquí tenemos los precios a los cuales nosotros podemos apostar que va a llegar Bitcoin, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que respecto a con las predicciones que hemos hablado anteriormente y los patrones que sigue este mercado, vamos a suponer que llega el 28 de junio, ¿vale? Aquí elegimos la fecha. Yo, donde pone post, es que ya tengo posiciones, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora, pero esta está limpia, entonces vamos a coger esta. El 28 de junio de 2024 vamos a suponer que Bitcoin estuviese a $100.000, ¿vale? Porque esto siempre es en dólares, no en euros, ¿vale? Los dólares suben más rápido que los euros. Supongamos, por ejemplo, que Bitcoin estuviese a $100.000. Yo, por ejemplo, puedo comprar esta opción de aquí, es decir, apostar. Es decir, yo pago una cantidad para quedarme el dinero, la diferencia entre lo que vaya a valer Bitcoin en el futuro y la cantidad que yo apueste. Es decir, si apuesto a 80.000 o compro una opción a 80.000 y llegase a 100.000, yo ganaría 20.000 euros. Es decir, 100.000 euros a los que está el precio de Bitcoin en ese momento menos 80.000 euros, ¿vale? La diferencia. ¿Cuánto pagaría yo por esto? 2.000 euros. Es decir, supongamos que yo pago 2.000 euros, si no llega a 80.000 euros yo no gano nada, ¿no? Obviamente, porque gano a partir de 80.000, y si llega a 100.000 gano 20.000 euros. 20.000 euros menos los 2.000 que he pagado. Si en vez de llegar a 100.000 llega a 200.000, pues ya no gano solo 20.000, gano 120.000, ¿vale? La diferencia entre 80.000 y 200.000. Y solo habría pagado lo mismo, 2.000 euros. Es decir, estas opciones lo que te dan a ti es el derecho de compra de un Bitcoin a este precio. El derecho, pero no la obligación. Es decir, tienes el derecho a comprar. Si está por debajo, no pierdes nada. Si está por arriba, pues obviamente lo compras y ganas la diferencia. Lo malo de esto es que tienes que desembolsar o tienes que pagar ahora ese dinero antes de hacer lo que sea, pero
por poner un ejemplo, esto lo que te permite realmente es especular sobre el precio de Bitcoin y ganar exponencialmente mucho más de lo que ganarías simplemente pues comprando Bitcoins con el dinero que tengas, ¿vale? Para poner un ejemplo muy extremo, supongamos que el precio de Bitcoin a esta fecha no valiese 200.000, sino valiese 1.000.000 de euros, ¿vale? Porque no sé, porque ha subido un montón, no lo creo, ¿vale? Lo veo muy poco probable, pero para poner un ejemplo muy extremo. Si esto llegase a 1.000.000 de euros, la diferencia entre 140.000 y 1.000.000 son 860.000 euros. Es decir, y esto, por ejemplo, vale 341 euros o dólares, ¿vale? O 366 ahora que acaba de cambiar. Es decir, yo pagaría 360 dólares y ganaría 860.000, ¿vale? Entonces, como veis, como más bajamos en esta lista, más barato es, porque obviamente es más barato apostar a que va a ser más caro, ¿no? O ganar la diferencia a partir de 140.000, que solo vas a ganar si sube mucho, que apostar, por ejemplo, a que te vas a quedar la diferencia de todo lo que esté por encima de 53.000 dólares, ¿vale? Esto se paga, por ejemplo, a 6.800 dólares, mientras que esto solo se paga a 366. Entonces esto lo que os da es la posibilidad de jugar un poco con a cuánto creéis que va a llegar, y cómo podemos aprovecharnos de esto. Si decimos, no, es que yo creo que va a llegar a una cantidad muy por encima de este precio máximo, pues simplemente cogemos las más baratas y con muy poco dinero tenemos la posibilidad de hacer muchísimo dinero, ¿vale? Si estamos seguros de que va a subir y queremos aprovecharnos de esa subida, pero no queremos ir a valores tan extremos, pues simplemente en vez de comprar muchas opciones por poco dinero, compramos una por más dinero. Y nos quedamos la diferencia, pero desde mucho más pronto, ¿no? Es decir, fíjate que si esto llegase a 140.000, por ejemplo, con esta nunca ganaríamos nada, ganaríamos cero, y sin embargo con esta ya ganaríamos 90.000, ¿vale? Por tanto, es esa diferencia entre lo que te vale, lo que vas a ganar y cuál es tu perfil de riesgo. Entonces, yo personalmente voy a enseñaros aquí lo que tengo. Y tengo 0,3 bitcoins, ¿vale? Aquí más o menos invertidos en diferentes posiciones. Esta es de mañana, la he comprado esta mañana por si se aprueba el ETF, me ha costado 8 euros, esta da igual. Estas tengo varias para enero. Otra cosa que no he dicho, como más larga es la fecha, o sea, como más tiempo queda hasta que se pase ese contrato, más caros son, porque obviamente como más tiempo pasa, más puede subir el precio. Es decir, apostar a que mañana va a estar a 100.000 euros, tendría que doblar el precio en un solo día, ¿no? Porque está a 46.000 ahora. Sin embargo, apostar a que va a estar a 100.000 dentro de 10 años, pues es casi seguro, ¿no? Entonces, obviamente, pues dentro de 10 años, apostar eso dentro de 10 años va a ser mucho más caro que apostarla mañana. En cualquier caso, no es apostar, ¿vale? No, las inversiones y las apuestas no tienen nada que ver. La diferencia es que las apuestas son matemáticamente, por definición, malas para tu beneficio. Los casinos, todas estas cosas, tienes matemáticamente las de perder, mientras que cuando inviertes o cuando haces esta clase de cosas, si tus cálculos son correctos, la relación de las posibilidades respecto al riesgo que estás asumiendo es siempre mucho mayor, ¿vale? Es positiva. Es positiva infinitamente mayor de la de los casinos, que es negativa, ¿vale? Entonces, digo apostar, pero no debería decir apostar. Entonces, aquí, por ejemplo, compro dos opciones de 280 dólares que me cuesta para finales de enero. Si supongamos se aprueba el ETF y está en finales de enero a 70.000, pues yo ganaría 12.000 euros
por cada 250 euros invertidos, ¿vale? 70.000 menos 58.000 son 12.000 y el precio son 257. Que no llega a 58.000 en enero, ni a 66.000 en enero, ni a 100.000 en enero, pues yo he perdido $500, yo he perdido $200, y en este caso pues $2, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esto no es algo sencillo, ¿vale? Esto es algo que solo recomiendo hacer si sois traders profesionales, si tenéis una noción de matemáticas suficientemente buena como para entender lo que estáis haciendo, y teniendo claro que hay un riesgo implícito de perder todo el dinero si no se llega a lo que sería el precio estimado, ¿vale? Mientras que si simplemente compráis bitcoins, pues si se multiplica por 4 el precio, pues vosotros multiplicáis por 4 vuestra inversión. Si el precio baja un poco, pues perdéis un poco de vuestra inversión, pero os quedáis con la mayoría de ella, ¿vale? No vais a perder mucho. Por tanto, repito, esto es solo para gente que a lo mejor ya ha invertido en bitcoin y dices, si ya conocéis el mercado y como yo estáis seguros de que este es el patrón que se va a repetir, pues que sepáis que tenéis la opción de hacer esto, ¿vale? La página es deribit.com, ¿vale? Lo tenéis aquí. También hay otra que se llama CME, ¿vale? Pero bueno, yo os recomiendo esta, que es la que uso y está bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues lo mismo, os mandáis dinero de vuestra cuenta de Bitcoin, ¿vale? Vuestra cuenta de Bitcoin a vuestra cuenta, que vais de aquí a Monedero, y os va a salir vuestra dirección. Entonces simplemente mandáis los Bitcoins como si hicieseis una transferencia de Bitcoins normal. Y si no, bueno, y si no, nada, eso es lo que tenéis que hacer, no hay más opciones. ¿Vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, personalmente, ¿qué creo que es lo mejor? Porque yo esto ya lo hice el año pasado, perdón, no, hace 4 años con el halving, y por exceso de ambición me quedé muy cerca de ganar mucho dinero. O sea, no gané nada, pero estuve muy cerca de ganar mucho dinero. ¿Y por qué digo eso? Porque intenté calcular también el margen de tiempo en el que yo creía que una cosa iba a subir y aposté a números tan altos que al final mis predicciones fueron correctas, pero no lo fueron, o sea, no fueron correctas por un mes y por unos pocos miles, y lo que me podría haber supuesto mucho dinero si hubiese sido un poco menos codicioso y no hubiese intentado hacer cálculos tan precisos, pues habría sido mucho dinero. Acabé perdiendo 2.000 euros por estar aspirando a ganar 50.000 euros, cuando a lo mejor si hubiese aspirado en vez de ganar 50.000 euros a ganar 30.000, pues habría ganado esos 30.000 euros y no hubiese perdido los 2.000, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué recomiendo? A pesar de que sean más caros, recomiendo irme a las fechas de tiempo máximas en las que ya te puedes asegurar que septiembre, diciembre de 2024 esos picos ya estarán entrados, yo creo, ya estaremos en zona de pico, y distribuir tu dinero de una forma no excesivamente avariciosa, es decir, no irnos a estos que son muy baratos y nos pueden producir mucho beneficio, pero si nuestros cálculos son malos, lo que sea, que yo digo eso y lo tengo aquí, pero bueno, es que si os fijáis, por ejemplo, 0,1 de estas opciones pues ya son $900, ¿vale? Lo mismo, 0,1 de estos son $700, 0,8 de estas son $800, así que yo al final he puesto 900, 900, 800, ¿vale? Y lo tengo distribuido. Fijaros que esto pues no es muy ambicioso, ¿vale? Pensar que después de todo lo que hemos dicho, para finales de año esto esté en 59.000 es casi, vamos, aseguradísimo, yo creo. Lo mismo para 70.000, ¿vale? Y en septiembre, que para mí son las que ahora mismo tienen la mejor calidad-precio, pues tengo más, ¿vale? Estas ya las cogí hace tiempo, ya me están reportando muchos beneficios. De hecho, parte de lo que tengo aquí
es porque estas que cogí hace meses han subido mucho de precio y yo las cogí baratas y ahora son relativamente bastante caras, y estas que las he cogido hace poco, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se hace esto, vamos a aprovechar ahora a comprar, por ejemplo, me parece que ha bajado el precio de... Por ejemplo, estas para finales de año, $110.000, no creo que sea excesivamente ambicioso. ¿Vale? Fijaros que estaríamos pagando $3.000. Y aquí lo que tenéis que hacer es vais aquí. Bueno, aquí ya tengo una, la voy a cancelar, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Y aquí ponemos el importe que queremos, el precio. Aquí nos sale la lista lo que está ahora. Estos son los que se compran y estos son los que se venden, ¿vale? Yo os recomiendo, si queréis comprar inmediatamente, que es mi caso ahora, por ejemplo, que quiero comprar inmediatamente, no quiero estar, por si se aprueba lo que sea hoy o mañana un ETF, no quiero estar con la posición sin cubrir, entonces pongo el máximo, ¿vale? De lo que va a haber aquí. Si entráis otro día que no haya un punto tan crítico, pues podéis a lo mejor mirar cuáles son los precios medios y no gastar mucho dinero, ¿vale? Entrad en un precio medio, un poco por encima de la media, ya debería entraros. Entonces, entráis aquí, el máximo ahora que se está pagando es 0,520, pues ponéis 0,525, pues ya estáis automáticamente por encima del otro. Bueno, esto es una pesadilla, ¿vale? No sé qué estoy haciendo, ¿vale? Es que cada vez que pongo parece que me quiera tapar esto. Bueno, vais aquí, ¿vale? Ponéis solo el mínimo, que es 4 decimales, le ponéis 5 más, porque es el mínimo, a los 4 decimales el 5. Le añadís ese 5 después de 4 ceros, de 3 ceros, perdón, y ponéis el importe que queráis, ¿vale? Yo en este caso, pues no se va a coger media, por poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta cuesta 3.000, ¿vale? 0,0605 Bitcoin serían unos $3.000, por tanto 0,5 opciones sería 1.500. Si me dices, no, es que yo quiero invertir solo $300, pues aquí tú pondrías 0,1, ¿no? Que es el 10% de 3.000 y son más o menos $300. En este caso voy a poner 0,5, ¿vale? Voy a poner 1.500, por ejemplo. Y si os sale, una vez os sale aquí la flechita, es que si la flecha os sale verde, toda verde, es que sois el precio más alto. O sea, cuando alguien venda, vais a ser el primero que va a comprar. Si por lo que sea no tuvieseis el precio más alto, voy a hacer aquí un ejemplo con un precio muy bajo, por ejemplo, porque aquí podéis ofrecer lo que queráis, pero obviamente si ofrecéis esto que yo ofrezco ahora, pues no os lo venderá nadie, ¿vale? Ojalá me lo vendiesen, pero no es el caso. Entonces, supongamos, yo pongo esto con este precio súper bajo, pues me sale que tengo la orden, pero me sale blanco dentro, digamos, o no me sale todo verde. ¿Qué significa? Que no soy el primero al que se le va a vender, ¿vale? Y ya una vez os lo hayan vendido, os sale aquí a la derecha, ¿vale? 0,8, 0,1. Aquí hemos puesto 0,5, si me la venden, pues aquí me saldría 0,5. ¿Vale? Voy a quitar esta porque no va a entrar nunca. Entonces, estos sí que es verdad que son muy caros, pero son más seguros, ¿vale? Si queréis ir a algo más arriesgado, pues os vais un poco menos de tiempo o un poco más caro, ¿vale?
Nunca, nunca os recomiendo que vayáis a periodos de tiempo muy cercanos y apostéis a diferencias de precio muy altas respecto a lo que está ahora, porque a no ser que tengáis algún motivo para saber y que no sepa nadie más, no sé, alguien os ha... Vuestro tío es el jefe de la comisión de valores y os pega un chivatazo, pum, hacéis esto, si no, eh, es muy difícil, ¿vale? Y el exceso de ambición, repito, puede llevar a perder mucho dinero. Así que nada, gente, eso es todo. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios. He intentado explicarme lo máximo de bien que he podido. Sé que me he repetido un poco en algunas cosas, pido perdón. Y nada, si os gusta esto, el vídeo, pues voy a hacer más y si no, pues no. Así que nada, gente, nos vemos. Gracias por estar aquí y ya sabéis, si queréis entrar en el mercado, no es tarde todavía, ¿vale? No es tarde, hacedlo antes de verlo en las noticias o antes de que os lo diga vuestro cuñado o vuestro amigo, ¿vale? Venga, gente, nos vemos.